Buenas tardes, amigas, amigos. Es un gusto poder contactar con ustedes y charlar sobre acontecimientos importantes que se han venido sucediendo en los últimos días. Quiero comentar con ustedes, en primer término, pues hace poco, el domingo próximo pasado, se llevaron a cabo unas elecciones desde mi punto de vista muy importantes en un país sudamericano como es Colombia. Ahí está registrado en la historia los presidentes de la República, la mayoría de las cámaras de diputados siempre han pertenecido a una línea política que se caracteriza como derecha o una línea política derechista. Nunca antes había llegado al poder siquiera un socialdemócrata o bien menos una persona que tuviese una afiliación ideológica y política de izquierda. Este domingo que acaba de pasar, pues hubo elecciones en ese país y ganó por primera ocasión en la historia política de Colombia una persona de extracción de izquierda. Desde sus años mozos, él atravesó por la experiencia guerrillera, después se brincó a la participación política pública, pacífica, y posteriormente por la vía electoral ocupó varios puestos y fue diputado, senador, etcétera, hasta concluir este domingo alcanzando la presidencia de la República de Colombia. Y esto es muy importante si tomamos en cuenta que este país es vecino de Venezuela y desafortunadamente Colombia durante décadas había venido siendo la punta de lanza que utilizaba y utiliza Estados Unidos contra la República Bolivariana o la República de Venezuela. Todos los presidentes anteriores, por lo menos en los 3 últimos lustros, todos los presidentes estaban en conflicto permanente con Venezuela y por tener algunas contradicciones propias, inherentes a la vecindad de ambos países, no. Obedecía indudablemente a los intereses de Estados Unidos que estaban muy diferentes y en contrario con la República de Venezuela. Tan es así, fíjense ustedes, este es un dato que pocos conocen, en Venezuela existen varias bases militares estadounidenses, tienen una partida especial que supuestamente tiene presencia importante en Colombia y se escuda bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, ahora el panorama se nos presenta un tanto distinto, es de pensar, y no nos vamos a equivocar, que las relaciones políticas entre Venezuela y Colombia van a cambiar significativamente. Van a ser países que se van a entender, que no van a utilizar la violencia para resolver sus conflictos o sus diferencias. Le deseamos mucha suerte a Gustavo Petro en su gobierno que va a encabezar en estos próximos días, ¿no? También queremos comentar, compañeros, compañeras, amigos, amigas, pues un fenómeno que de nuestro punto de vista sin duda se ha acelerado vertiginosamente. Miren ustedes, en los últimos días pues ha habido evidentemente proclamaciones, actos de campaña en la búsqueda primero de la candidatura a la presidencia de la República por parte de algunos elementos de Morena. Ya después quien quede buscará la presidencia de la República, ¿no? Pero por lo pronto el señor de los Pinos, del Palacio Nacional, el que le gusta vivir en la medianía republicana, pero vive en un Palacio Nacional, pues ya destapó a varios miembros de Morena. Seguramente ustedes saben que destapó
No lo digo en orden de importancia, lo menciono nada más a como me viene. El señor Ebrard, Marcelo Ebrard, que es actualmente secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República. Destapó también el señor López Obrador al secretario de Gobernación César Augusto López, destapa también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. No quiso de ninguna manera en un primer momento mencionar como posible aspirante a la candidatura por parte de Morena al señor Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Fíjense ustedes, haciendo remembranzas y comparaciones, recuerdo cuando en el PRI se acercaba la sucesión presidencial, el único autorizado para hacer pronunciamientos a favor de un conjunto de ciudadanos que podían aspirar a la candidatura a la presidencia de la República por el partido dominante, que en aquel momento era el PRI. El presidente de la República decía quiénes podían ser los posibles precandidatos y por tanto el posible candidato a la República por parte del PRI. A estas personas, que por cierto todos ellos eran miembros del gabinete presidencial, la Vox Populi le denominaba los tapados, y ya comentaban, el presidente ya hizo un conjunto de destapes y destapó a fulano, a sutano, a mangano, perengano, como los que puede alguno de ellos ser el candidato a la presidencia de la República por el PRI. Bueno, con cierto grado de coincidencia, pues el presidente de la República actual, don Andrés Manuel López Obrador, también él ahora dice quién de Morena pueden ser el candidato a la presidencia de la República por este partido. No les llaman los destapados, no dicen que López Obrador destapó a Claudia, al señor César Augusto, a Marcelo Ebrard, no. Dicen, ahora lo único que existe son corcholatas. A ciencia cierta no tengo algún conocimiento preciso del significado que quiere decir la Vox Populi con esto de la existencia de las corcholatas. Pero ahí están estos tres. Y un cuarto que es el señor Ricardo Monreal, que ha sido subestimado, minimizado, marginado por parte de la presidencia de la República, pues él dice, yo quiero también ser candidato, quiero aparecer en la boleta en las elecciones del 2024 para la presidencia de la República. Y ha estado haciendo algunas declaraciones tales como, si a mí me siguen marginando, yo ya no tengo nada que hacer en Morena. O sea, está dando un anuncio de que si no lo toman en cuenta, él renuncia a Morena para buscar la postulación como candidato a la presidencia de la República por otra organización política, por otro partido. Bien, y cada día se agitan más, pero más las aguas. Verdaderamente se agitan las aguas. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense ustedes, ¿y qué está pasando ya? El señor Ebrard pues, nos anuncia que va a recorrer los 32 estados de la República los fines de semana, cuando supuestamente no tiene jornada laboral. Esto podría significar que sábado y domingo el país no tiene relaciones internacionales con ningún país, porque su secretario se va a ir a visitar a cada uno de los estados de la República, y todos ya lo sabemos, va a ser una especie de precampaña electoral que busca ser el candidato a la presidencia de la República. Y estas actividades adelantadas de campañas electorales pues están penalizadas por la ley. Pero bueno, ya sabemos que el señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, ha puesto el ejemplo para sus congéneres políticos y ha dicho, a mí no me salgan con la ley, ¿no? Y entonces
así van a estar las cosas, va a estar muy movido. Bien, por otra parte, quiero comentarles algo que estamos viendo también porque son noticias que salen a la luz pública. Sabemos que el Partido de la Revolución Democrática prácticamente es un cadáver político. Los dirigentes de ese partido, llamados principalmente Jesús Zambrano y Jesús Ortega, que llegaron a controlar, a hegemonizar el Partido de la Revolución Democrática, pues con sus políticas de alianzas, por acá con el PRI, por allá con el PAN, en los pactos por México, etcétera, la gente empezó a tener desconfianza de ese partido, empezó a renunciar muchísima gente a ese partido. Un servidor lo hizo en su debido momento cuando aquí en Sinaloa el PRD decidió hacer una alianza electoral con el PAN y con una fracción del PRI encabezada por el exgobernador Juan Millán para buscar la candidatura, para buscar la gobernatura del estado a través de postular como candidato a gobernador a Mario López Valdés. En ese momento no estuvimos de acuerdo, no estuve de acuerdo y renuncié voluntariamente a ese partido. Y por supuesto en los acontecimientos sucesivos, en los procesos electorales, con ese tipo de política de alianzas viciosamente pragmáticas, el PRD se fue desfigurando totalmente, política e ideológicamente, y bueno, ya tenemos que una cantidad apreciable de estados de la República no alcanzó el índice porcentual de votos obtenidos que le permitiera obtener prerrogativas. Entonces, cada día el PRD se hunde, los dirigentes políticos hunden al PRD y no se quieren dar cuenta de lo que están provocando o bien lo hacen premeditadamente por beneficio propio. Y luego tenemos el PRI, que pues ahora los exdirigentes priistas están muy preocupados por también la tendencia al ocaso político de este partido que fue el país hegemónico durante poco más de 70 años. Y están solicitando, sugiriendo, proponiendo que el dirigente del partido, conocido como alias el Alito, pues renuncie al partido porque ha hecho malas cosas, pero este Alito pues quiere continuar en el puesto de dirigente nacional del PRI. Seguramente va a tratar de repetir la historia como lo hizo Madrazo cuando, siendo dirigente del PRI, quiso él ser y se impuso como candidato a la presidencia de la República y fue un soberano fracaso. Y si la historia se repite, se puede convertir en una auténtica y verdadera tragedia para el Partido de la Revolución Democrática. Y el PAN, con sus concepciones igualmente pragmáticas, un partido de derecha, pero igualmente pragmático que el PRD y que el PRI, ahí está buscando también ser el que encabece la alianza electoral que supuestamente va a competir contra el candidato de Morena. Así se están configurando las cosas en el país y pues hay que estar pendientes a ver qué va a suceder. El tercer punto que quiero comentarles, porque nos afecta a todos, es lo que está viviendo también nuestro país, pero también gran cantidad de países, que es el fenómeno inflacionario. Ahora, los que tenemos oportunidad de ir al mercado, al supermercado, pues vemos que continuamente el precio de los artículos que necesitamos para subsistir aumentan y aumentan. Y entonces eso se traduce en una pérdida en la capacidad adquisitiva de nuestros ingresos o de nuestro salario. Y la gente empieza a molestarse ya por esta inflación constante, este crecimiento de los precios,
particularmente de aquellos bienes que nosotros necesitamos consumir. El gobierno de la República hasta ahorita no ha establecido, no ha propuesto una estrategia económica que combata el índice inflacionario, que combata el aumento generalizado de los precios de las mercancías que consumimos. Pero el Banco de México, seguramente lo escucharon ustedes, lo leyeron por ahí, pues ya decidió que va a combatir la inflación con un incremento en las tasas de interés. Y yo les digo como economista que si se quiere combatir la inflación aumentando los precios, pues es como echarle gasolina al fuego. ¿Qué significa el aumento de las tasas de interés que ha autorizado ya el Banco de México? Bueno, que ahora el dinero que les va a prestar a los bancos va a ser más caro. La tasa de interés que le cobre el Banco de México a la banca privada va a ser más alta esa tasa de interés. Los bancos, por lo tanto, para prestarle a sus clientes, una persona X quiere llevar a cabo una inversión, constituir una empresa y pide prestado al banco, pues ahora el dinero que le van a prestar va a ser más caro porque la tasa de interés es más alta. Esta persona puede optar por endeudarse a pesar de ser una tasa de interés alta, o bien puede decidir, bueno, voy a posponer la inversión, no hago esta inversión. Y eso va a significar que no se genera mayores empleos. Y puede suceder que los que ya están funcionando como empresas, siendo altas las tasas de interés, va a repercutir en sus costos. Los costos financieros van a aumentar. ¿Y cómo va a resarcirse de este aumento en los costos financieros las empresas? Pues aumentando los precios de sus artículos que venden, de aquellas mercancías que ellas producen. Entonces, puede suceder que este aumento en las tasas de interés contraiga la inversión, no se genere aumento de empleos y por el contrario puede haber pérdida de empleo porque ya no quieran funcionar algunas empresas porque sus costos financieros son muy altos para producir y la ganancia se les disminuye significativamente, lo que significa que se pierde el estímulo para que continúen funcionando. Entonces, es una medida por parte del Banco de México, quien es el facultado, el único facultado para manejar la política monetaria en nuestro país. Entonces, vamos a esperar que el gobierno de la República pues establezca alguna nueva estrategia de combate a la inflación que se diferencie de la estrategia que ha echado a andar, la estrategia tradicional que ha echado a andar de nueva cuenta el Banco de México, el Banco de México, la banca central de nuestro país. Afortunadamente, Andrés Manuel López Obrador, coincido, dice, y qué bueno que lo diga, y mejor que lo haga, que van a buscar construir una estrategia económica distinta a la del Banco Central que se oriente a combatir el proceso inflacionario. Ojalá así sea, ojalá lo plantee y ojalá sea una estrategia económica diferente, novedosa y sobre todo que sea exitosa para el bien de la nación y sobre todo para el bien de millones de mexicanos que laboran, que se sustentan con el salario que obtienen por su trabajo. Nos vemos pronto, me da gusto conversar con ustedes y ojalá y se suscriban a este canal, el ABC de la política, que lo pueden ver ustedes en YouTube. Buenas tardes a todos.